La ley de los rendimientos decrecientes funciona para el corto plazo y teoriza que para cada unidad de factor variable que se le vaya agregando a un factor fijo, el producto surgido de este va a ser cada vez menor que la unidad agregada anteriormente, siendo su costo el mismo. Por lo tanto, lo que va a provocar es que el costo vaya siendo progresivamente más caro debido a la disminución del producto que añada cada factor variable. Por lo tanto, cada productor solamente va a querer aumentar su producción a medida que sus bienes se puedan vender a un precio más elevado. La ley de la oferta es una ley que establece que a un mayor precio de un bien X, las cantidades aumentarán y a la inversa, a un menor precio del bien de X, las cantidades disminuirán. La ley que fundamenta a la ley de la oferta es la ley de los rendimientos decrecientes. Los determinantes de la oferta van a influir en los productores a la hora de ofrecer los bienes y servicios. Uno de los o varios de los determinantes son la tecnología, porque a medida que la tecnología va aumentando y va avanzando, los productores van a poder ofrecer o producir más de ciertos bienes. El precio de los costos de los factores de producción o insumos utilizados, porque si los precios de los productos que son utilizados para la producción de un cierto bien pueden llegar a aumentar, entonces los productores solamente van a estar más dispuestos a ofrecer de un cierto bien solamente si se les permite aumentar el precio de ese bien. O lo mismo si el precio de los productos utilizados para la producción de un cierto bien disminuyen, van a estar más dispuestos a poder ofrecer más de un cierto bien al mismo costo. Y el último es el precio del bien o servicio analizado. Los dos primeros que dije pueden llegar a modificar la curva de oferta a lo largo del gráfico. Sin embargo, el último no va a modificar la curva de oferta, sino que el precio se va a mover por la misma curva que haya dado. La ley de la demanda establece que a un mayor precio del nivel de X, los bienes y servicios, las cantidades de ese bien y servicio del bien X resultarán menores. Y a la inversa, a un menor precio del nivel de X de un bien o servicio, las cantidades de ese bien o servicio serán cada vez menores. Las leyes que fundamentan la ley de la oferta son el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución dice que al aumentar el precio de un bien o servicio se tenderá a sustituirlo por otro bien que se ha tornado relativamente más barato debido a que ese bien sigue con el mismo precio, lo que provocará que del bien anterior se disminuya su consumo. El efecto renta lo que dice es que a un aumento del nivel de precios ceteris paribus el ingreso nominal, lo que va a provocar es que el poder adquisitivo de las personas disminuya. ¿Por qué? Por un aumento de precio y los salarios se mantienen constantes. Por lo tanto, lo que va a provocar es que ese bien o consumo en particular disminuya. Hay muchos determinantes de la demanda que pueden llegar a influir en el consumo de las personas, como por ejemplo pueden ser el ingreso de los consumidores, porque a medida que una persona pueda llegar a tener más ingreso, puede llegar a querer consumir más de un bien o, en el caso contrario de tener menos ingreso, puede llegar a querer consumir menos. Otro sería el precio de los demás bienes y servicios relacionados con el bien, ya que si ese bien puede llegar a tener relación con un bien que nosotros queremos comprar y ese bien se vuelve más costoso, podemos llegar a querer consumir menos de nuestro bien, o por caso contrario, si el otro bien se vuelve más barato, podemos llegar a querer consumir más de nuestro bien, porque nos terminaría saliendo o más barato o más caro para nosotros. Gustos o preferencias, porque si nosotros tenemos un cierto gusto por cierta marca, vamos a tender a querer consumir más de esa marca. Y el último, el precio del bien o servicio analizado del mismo. Los primeros tres bienes que nombré hacen que la curva de demanda se pueda trasladar a través del gráfico. Sin embargo, el precio del bien de servicio no provoca una modificación del gráfico, sino que solamente un simple traslado del precio. Existen diferentes tipos de bienes, los cuales van a influir en la demanda según cada tipo. Por ejemplo, relacionado con el ingreso, tenemos tipos de bienes normales y tipos de bienes inferiores. Los normales son aquellos que aumenta su demanda cuando aumenta nuestro ingreso. Y los inferiores pasa lo contrario. Cuando aumenta nuestro ingreso, disminuye la demanda de estos bienes.
ya que son bienes de menor calidad, por eso los denominamos inferiores, que tendemos a consumir cada vez menos a medida que nuestro ingreso aumenta. También puede influir en la demanda de un bien el precio de otros bienes que estén relacionados con el mismo, como pueden ser un bien complementario, en el cual si aumenta el precio de nuestro bien complementario, la demanda de nuestro bien va a disminuir. Por ejemplo, el Fernet y la Coca. Si aumenta el precio de la Coca, es normal que la demanda del Fernet disminuya. El otro tipo de bien que también nos influye en la demanda de un bien normal es un bien sustituto. Si aumenta el precio de un bien sustituto, la demanda de nuestro bien normal va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque el bien sustituto que ahora se encareció va a ser reemplazado por nuestro otro bien, lo cual va a hacer que la demanda de este último sea mayor. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar algunos ejemplos de los traslados de la curva, ya sea de la oferta o la demanda. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este gráfico donde existe este punto de equilibrio con sus cantidades de equilibrio y su precio de equilibrio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que puede llegar a pasar que aumenten el ingreso de los consumidores. Si aumenta el ingreso de los consumidores, entonces, si vos tenías un cierto ingreso y tu ingreso aumenta, lo que va a provocar es que vos puedas llegar a consumir más de cierto bien que por lo general consumías. Entonces, eso se podría trasladar como un aumento de la demanda. Entonces, si nosotros teníamos este punto de equilibrio y la demanda aumenta, lo que va a pasar es que el punto de equilibrio se va a trasladar hacia otro nuevo punto de equilibrio, que vendría a ser este. Entonces vemos que en este nuevo punto de equilibrio, cuando aumenta la demanda, lo que va a ocurrir es que va a aumentar las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio. Entonces tenemos que cuando aumenta la demanda, sin variación de la oferta, lo que va a pasar es que va a haber un aumento del precio de equilibrio y un aumento de las cantidades de equilibrio. Ahora, si pasara un caso como por ejemplo que consumías un cierto producto porque estaba de moda en ese momento y de golpe deja de estarlo, ya mucha gente no le da mucha bola, se diría que es una disminución del gusto o preferencia hacia un cierto bien, lo que va a provocar es que disminuya tu consumo de ese bien. Se trasladaría como una disminución en la demanda. Entonces, si este era tu punto de equilibrio, el nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este. Vemos que acá va a haber una disminución de la cantidad de equilibrio y también una disminución en el precio de equilibrio. Entonces, decimos que cuando disminuye la demanda, ceteris paribus la curva de oferta y los demás determinantes, disminuyen el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Ahora pasamos a explicar unos ejemplos, pero con la oferta, que podría llegar a ser que se descubre una nueva tecnología que permita que se produzcan más cierto tipo de bienes al mismo precio. Entonces eso se trasladaría como un aumento en la oferta. Entonces, si este era nuestro punto de equilibrio, ahora el nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este de acá. Entonces tenemos que para un aumento de la oferta, si este era el punto de equilibrio anterior, vemos que los precios disminuyeron, pero las cantidades de equilibrio aumentaron. Ceteris paribus los demás determinantes, tanto de la demanda como otro tipo de determinantes. En este caso pasaría una disminución del precio de equilibrio, pero un aumento de las cantidades de equilibrio. Y ahora,
si llegara a pasar algo así como un desastre natural o algo que provoque que se rompa alguna tecnología que tenía una cierta empresa, esa empresa va a poder producir menos de ese bien debido a la destrucción de ciertas tecnologías, de ciertas máquinas. Se trasladaría como una disminución de la oferta. Entonces, si nosotros teníamos este punto de equilibrio de acá, nuestro nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este de acá. Y entonces, este sería el punto de equilibrio y estas serían las cantidades de equilibrio. Entonces, para una disminución de la oferta, pasaría a ser que los precios aumenten y las cantidades de equilibrio disminuyan. En el ejemplo que di, ¿por qué aumentaría el precio? Porque hay menos bienes en circulación, por lo tanto, la cantidad de demandantes que haya va a tender a querer subir el precio para que todos puedan acceder, para que se pueda llegar a consumir la cantidad de bienes que existen en el mercado. Ahora vamos a ver que existen cuando existen dos tipos distintos de desplazamientos en la curva. Tenemos acá el ejemplo donde la oferta aumenta y la demanda aumenta. Acá se ve reflejado el aumento de la oferta y en este acá el aumento de la demanda. Entonces vemos que este era el punto de equilibrio anterior con este tipo de precio y este tipo de cantidad de equilibrio y el nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este. Lo que vemos acá es que el nuevo punto de equilibrio, las nuevas cantidades de equilibrio pasarían a ser estas, sin embargo el precio de equilibrio sigue siendo este. ¿Qué podemos afirmar con esto? Que cuando existe un aumento de la oferta y un aumento de la demanda al mismo tiempo, podemos tener certeza de que las cantidades de equilibrio aumentarán. Sin embargo, de lo que no podemos tener certeza es del precio de equilibrio. Del precio de equilibrio podemos decir que quedará igual, aumentará o disminuirá dependiendo de la magnitud de los tipos de desplazamientos. Si el aumento de la demanda fuera mayor que el aumento de la oferta, podría llegar a ser que el precio de equilibrio suba o baje y viceversa si es menor. El siguiente caso sería el de una disminución de la oferta y una disminución de la demanda. Acá se ve reflejado claramente la disminución de la oferta y la disminución de la demanda. Teníamos este punto de equilibrio con esta cantidad de equilibrio y este precio de equilibrio, y el nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este. Podemos decir entonces que en esta situación hubo una disminución de la cantidad de equilibrio, sin embargo el precio de equilibrio se mantiene igual. Entonces podemos decir que cuando la oferta aumenta y la oferta disminuye y la disminución disminuye, podemos confirmar que va a haber una disminución en las cantidades de equilibrio. Sin embargo, no podemos decir qué es lo que va a pasar o no podemos tener certeza de lo que va a pasar con el precio de equilibrio. Por lo tanto, en esta situación, el precio de equilibrio pasaría a ser una incógnita. La siguiente situación tenemos que la oferta disminuye y la demanda aumenta. Entonces, teníamos este punto de equilibrio con este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio, y el nuevo punto de equilibrio pasaría a ser este. Entonces vemos que en esta situación este pasa a ser el precio de equilibrio, sin embargo la cantidad de equilibrio se mantiene igual. Entonces podemos decir que cuando hay una disminución de oferta y un aumento de la demanda, podemos afirmar con certeza que va a haber un incremento en el nivel de precios de equilibrio. Sin embargo, la cantidad de equilibrio no podemos tener una certeza de lo que va a ocurrir. Como dije en el primer ejemplo, dependerá de las magnitudes de uno de los desplazamientos. Entonces, afirmamos que va a haber un aumento en el precio de equilibrio, pero no sabemos qué va a pasar con las cantidades de equilibrio. Y el último ejemplo sería cuando aumenta la oferta y disminuye la demanda. Acá tenemos un aumento de la oferta y una disminución de la demanda, que tenía esta cantidad este punto de equilibrio, con este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio. Y el nuevo punto de equilibrio se encontraría ahora en este punto de acá, con este precio de equilibrio, y vemos que la cantidad de equilibrio sigue igual. Por lo tanto,
En esta situación podemos afirmar que cuando aumenta la oferta y disminuye la demanda, podemos afirmar que hay una disminución en el precio de equilibrio, pero las cantidades de equilibrios serán una incógnita. Dependerá, obviamente, como dije de vuelta en el ejemplo primero, de las magnitudes de los desplazamientos de una de la curva. La cantidad de equilibrio podrá aumentar, ser igual o disminuir dependiendo de esa magnitud. Ahora pasamos a hablar de la intervención del Estado en el mercado. El Estado puede intervenir de distintas maneras en el mercado y una de ellas es con un precio máximo. Un precio máximo es aquel precio que fija el Estado para un cierto bien o servicio que el precio del mismo no puede estar por encima del precio que haya fijado el Estado. Entonces, también hacer distinción entre la idea de precio máximo efectivo y precio máximo no efectivo. Un precio máximo se dice que va a ser efectivo cuando el precio máximo fijado por el Estado esté por debajo del precio de equilibrio. ¿Por qué pasaría esto? Porque, como dije en la definición de un precio máximo, es un precio del Estado que no puede estar por encima de este precio. Entonces, al estar por debajo del precio de equilibrio, el precio que fija el mercado no va a tender a ir hacia el precio del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no puede pasar encima de este precio. Entonces se dice que es efectivo justamente porque cumple con su función. Cuando el precio máximo es efectivo, vas a ver que las cantidades demandadas son estas y las cantidades ofrecidas son estas. Entonces, acá se ve claramente cómo las cantidades demandadas son menores que las cantidades... Perdón, al revés. Las cantidades ofrecidas son menores que las cantidades demandadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque este era el precio de equilibrio y el mercado o el Estado intervino tratando de que el precio sea menor al precio de equilibrio. Entonces, a este precio, los productores no van a querer ofrecer más de este bien a un precio mucho menor del que se ofrecía anteriormente. Por lo tanto, esta se refleja con una disminución de las cantidades ofrecidas, pero sin embargo, los demandantes van a estar más dispuestos a comprar este bien debido a la disminución del precio. Y esto se refleja con un aumento en las cantidades demandadas. Entonces, se dice que en este caso existe una escasez de oferta, ya que son más los demandantes que quieren comprar en vez de los oferentes que quieren ofrecer. En este caso, lo que haría el Estado sería intervenir con los pocos productos que quedan, que ofrecen los productores, y tratar de repartirlo de una forma que se pueda distribuir de una forma más efectiva hacia los distintos demandantes. Un ejemplo puede ser de esto cuando vos vas al supermercado y ves que el aceite se lo puede llevar uno por familia. Ese sería un ejemplo de cómo el Estado trata de repartir ciertos bienes entre los distintos demandantes. Después, decimos que un precio máximo no es efectivo cuando se encuentra por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué? Volvemos a la definición de precio máximo, que es un precio que fija el Estado que no puede sobrepasar al precio que fija el Estado. Entonces, si se encuentra por encima del precio de equilibrio, lo que va a pasar es que simplemente el precio que esté de este bien va a ser el del precio de equilibrio, no va a ser el del precio máximo. ¿Por qué? Porque el precio puede bajar pero no puede subir. Entonces simplemente va a tender hacia el precio de equilibrio y por lo tanto no es efectivo. La otra cuestión la otra intervención del Estado es con un precio mínimo. Un precio de mínimo es lo contrario, por así decirlo, del precio máximo. Sería un precio que no se puede ofrecer por debajo del precio que haya fijado el Estado. Y entonces tenemos que la distinción entre precio mínimo efectivo y precio mínimo no efectivo. El precio mínimo efectivo va a ser el precio que se encuentre por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué? Como dije antes, es un precio que puede estar
puede aumentar, pero no puede disminuir del precio mínimo que haya fijado el Estado. Entonces, si un cierto bien estaba en un tipo de precio y el Estado fija un precio mínimo, para que sea efectivo tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Entonces el precio que quede de ese bien va a ser el del precio mínimo y no el del precio de equilibrio, ya que puede estar por encima de este, pero no por debajo del precio. En esta situación veremos que estas son las cantidades demandadas y estas son las cantidades ofrecidas. ¿Por qué son las cantidades demandadas menores a las cantidades ofrecidas? Y por existir un aumento en el precio, los demandantes van a estar menos dispuestos a comprar ese bien debido al aumento del precio. Sin embargo, las cantidades ofrecidas aumentarán debido justamente al aumento de precio, ya que los oferentes van a estar más dispuestos a querer ofrecer más de este bien. En este caso veremos que, como las cantidades demandadas son menores que las cantidades ofrecidas, existe lo que se llama un exceso de oferta. ¿Cómo trabaja el mercado, el Estado, este exceso de oferta? Adquiriendo las ofertas que se exceden, que los oferentes no puedan vender, porque si no tendería el mismo mercado hacia el punto de equilibrio. Entonces justamente el Estado trata de comprar ese exceso de oferta y pasa a formar parte de los demandantes. Y ahora, un precio mínimo no efectivo sería aquel que se encuentre por debajo del precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque, como dije, un precio mínimo puede estar por encima del precio que haya fijado como precio mínimo, pero no por debajo del mismo. Por lo tanto, si está por debajo del precio de equilibrio, el precio puede aumentar y por lo tanto tendería a converger hacia el precio de equilibrio. El otro precio que puede fijar el Estado como intervención al mercado es el precio fijo. El precio fijo es el único precio que el Estado va a permitir que un bien o servicio exista en el mercado. Entonces, hay una distinción de esto, de que se dice de que si el precio fijo que el Estado figuró para un cierto bien o servicio está por encima del precio de equilibrio, se dice que funciona como un precio mínimo efectivo, y si está por debajo del precio de equilibrio, es un precio máximo funciona como un precio máximo efectivo. ¿Por qué? Porque como es el único precio por el que va a existir en el mercado un bien o servicio, si está por encima, este precio no va a poder ser ni menor ni mayor. Va a ser el único. Por lo tanto, va a ser mínimo efectivo, y si está por debajo no puede ser ni menor ni mayor. Por lo tanto, es un precio máximo efectivo.